Dios les bendice, hermanos. Pues estamos una vez más siempre compartiendo la palabra del Señor y le pedimos que este mensaje pueda llegar con claridad a la vida de cada uno de ustedes. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y creemos, hermanos, que es muy importante conocer a detalle muchas de las situaciones y circunstancias que enfrentó la iglesia en el siglo primero. Y es muy importante porque es a través de este siglo primero y con el desarrollo y el crecimiento de la iglesia y la participación de los apóstoles, los cuales el Señor los había dejado para que se desarrollara el fundamento del evangelio, que es a través de la doctrina apostólica. Sabemos que la piedra angular es Cristo y la doctrina apostólica que se está desarrollando. Es en esos primeros momentos, en esos primeros instantes donde se está desarrollando esta doctrina, enfrentando las situaciones. Y una de las más importantes, como lo hemos estado mencionando, surge en el capítulo 15, donde se empieza a escribir y establecer ¿cuál es el medio de la salvación? Por la gracia, únicamente por la gracia del Señor. ¿Cuáles son las cargas que se le van a imponer a los gentiles? Ninguna, excepto 4 puntos que se les pide que tengan cuidado, que participen o que se abstengan de ciertas situaciones. Eso es lo que se les pide. Y esa carta es la que lleva Pablo en su segundo viaje misionero junto con Silas, junto con Timoteo. Y claramente en el capítulo 16, que es el capítulo que estamos estudiando, vemos claramente que está Lucas, que participa ya en la primera persona del plural, del nosotros. ¿Sí? Y este Lucas, que es el que está escribiendo y que está explicando y que está narrando el libro de los Hechos, capítulo 16. Pero vamos a hacer una oración al Señor y a pedirle que Él nos bendiga en esta tarde. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, y te pedimos en ese amor y en esa bondad, Señor, que tú, Padre eterno, nos ministres de tu paz, nos ministres de tu espíritu, Señor, y de tu gracia. Te bendecimos, eterno Dios, te alabamos y te exaltamos, Padre, y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda ser bendecido en la paz de tu espíritu, en la gracia de tu bendición y en la misericordia con la cual tú nos hablas y nos ministras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, pues la semana pasada no tuvimos la oportunidad de tener este estudio del libro de los Hechos, debido a algunos contratiempos técnicos y algunas cuestiones también de situación de un poco de cansancio físico, y ya no pudimos subir el mensaje, pero retomamos. Estamos en Hechos capítulo 16. Ya estuvimos hablando un poco del capítulo 16, del versículo 1 al 10. Y una de las situaciones a las que nos enfrentamos en este pasaje es un pasaje en un 90%, 95% descriptivo, y no se está hablando de ninguna doctrina. Y de alguna manera narra Lucas los acontecimientos que se suscitan. Simplemente tratamos de rescatar algunas cuestiones que podían o que pueden fortalecer más nuestro entendimiento y la comprensión de esos tiempos y el por qué y para qué de ciertas palabras que se expresan en el texto bíblico. Esto nos ayuda. Pero encontramos, hermanos, en este Hechos capítulo 16 un pasaje descriptivo, por lo cual vamos a leerlo como tal y nos vamos a ir deteniendo en algunos puntos donde es necesario quizás explicar el porqué de ciertas palabras o quién es cierto personaje o qué aconteció en esta región. Ya vimos en el mapa, aquí precisamente es su primera incursión en el continente europeo, y la primera conversión de ese continente europeo es Lidia, una vendedora de púrpura de Tiatira. Es el primer converso que se encuentra, y era una mujer gentil, y vamos a ver que se hallan en una región de Filipos. Pero vamos a leer la Biblia, como siempre vamos a compartir nuestra pantalla para que podamos ir leyendo la palabra del Señor. Ya estamos ahí en el texto. Hechos capítulo 16. Entonces dice, y se le mostró, y hablamos como en esa comunión con el Espíritu, el Señor les había prohibido que pasaran por la región de Asia Menor. Tratamos de explicar el por qué hace 2 semanas.
Pero vimos que ahí en esa región se estaba plantando y se estaba fundamentando posteriormente las 7 iglesias. De las únicas que podemos tener el mensaje es la iglesia que se habla en Éfeso, cuando le escribe a la Odisea junto con Colosas o Colosenses. Colosenses hace una carta encíclica que pide que se reparta o que se lea también a los hermanos que están en la Odisea. Pero bien, vamos a leer, aquí dice en el versículo 9, y se le mostró a Pablo en una visión de noche a un varón macedonio, estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Esa región de Macedonia, que es ya parte del continente europeo, vamos a verlo rápidamente en los mapas que tenemos aquí. Esta es la región de Macedonia, este es el continente asiático, donde participan Asia Menor, Galacia, Capadocia, Cilicia, Siria, Judea, que es la región donde se dio un primordial manifestación del evangelio. Pero aquí en este segundo viaje misionero vemos a un Pablo que de aquí viaja a esta isla, Samotracia, de ahí llega a este puerto de Neápolis, y de Neápolis llega a Filipos, que es una de las principales o una ciudad primaria de Macedonia, que es parte del continente europeo, que aquí podemos verlo con más claridad. Aquí, si vemos, está Macedonia, aquí ya vemos más amplio, atravesaron por aquí. Sí. Esta es Macedonia, ya vemos aquí Italia, ya vemos España. Esta es parte ya del continente europeo. Y la primer conversa de este continente es esta mujer llamada Lidia. Y todo esto en verde que hemos estado mencionando, ¿sí? Todo esto en verde es parte de todo lo que conquistó Roma, y esto nos va a servir para entender una parte que menciona este pasaje acerca de cómo a la región de Filipos donde llegaron no había sinagoga, era una colonia romana, las cuales trataban de guardar y cuidar las leyes o las tradiciones romanas, que se apegaban mucho a las leyes y a la directriz que se daba en cuanto a lo que es político, también un poco relacionado con las costumbres religiosas, pero de los romanos. Y eso nos va a ayudar a entender un poco. Entonces, aquí vemos a Roma, está muy cerca, aquí está esta parte de Roma, aquí donde estoy circulando, y acá está Macedonia, que propiamente era una colonia romana, en su mayoría eran ciudadanos romanos, de donde viene esta mujer, vemos que es de Tiatira, que es vendedora de púrpura en esa región, y de alguna manera decide erradicar aquí en Filipos, que es un lugar donde se establece una iglesia muy importante. Bien, entonces regresamos a leer el texto, quizás nada más mencionando algunas situaciones, como lo estaba diciendo hace un momento, que es necesario que tomemos en cuenta. Zarpando pues de Troas, nuevamente reitero, es un texto el 90-95% descriptivo, nos está narrando la historia Lucas de lo que está aconteciendo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, que es una isla, y al día siguiente a Neápolis, que ya es un puerto del continente europeo. Aquí nos marcan 2 días de camino, y de allí a Filipos, unos 17 kilómetros, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Aquí quisiera mencionar algo porque no lo menciona la Biblia 1960, que es la que tenemos acceso cada uno de nosotros. Dice aquí, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. ¿Sí? No la capital, como algunos lo mencionan, dice que esta es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y aquí en la Biblia de las Américas dice que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia
romana. Esto es muy interesante para los fines que estamos mencionando. ¿Sí? Aquí en el versículo 21, que lo vamos a encontrar más adelante, y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Sabemos que aquellos que eran conquistados, estamos hablando del 130, 160 antes de Cristo, y se establecía como una colonia, principalmente romana. Los que se establecían en ese lugar eran en gran mayoría romanos que cuidaban mucho de las tradiciones. Además, no estaban obligados a tributar a Roma porque eran una colonia, eran ciudadanos romanos en su gran mayoría. Y eso nos va a llevar a entender un poco más del texto, de lo que queremos entender. Y en aquella, dice, y estuvimos en aquella ciudad en algunos días. Aquí ya habíamos dicho, ¿verdad? La primera persona en plural, vinimos, estuvimos, salimos sentándonos. En aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí en esta expresión que dice que, como a la costumbre de Pablo, el llegar y buscar una sinagoga en la ciudad que llegaban o que abordaban, buscaban encontrar la sinagoga, pero aquí no la encontraron. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al menos en la tradición judía se necesitaban al menos 10 varones, cabeza de familia, para formar una sinagoga. Y eso es muy interesante porque aquí podemos ver que no había gran cantidad de hombres. Cuando llegan a esta región de Filipos, al menos se salvan 2 mujeres y un hombre. Ahí vemos que está al 2 por 1. Aún inclusive hoy en el Evangelio, hermano, parece que es más el número de mujeres que aceptan al Señor Jesucristo, que se buscan consagrar en la fe, que buscan su santidad, que el número de varones. Si hacemos un conteo en nuestras iglesias o en la iglesia en la que estamos, es mayor el número de mujeres. Y aquí, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, primeramente el Señor alcanza a una mujer llamada Lidia, luego a una joven que tenía un espíritu de pitonisa, y luego a un carcelero juntamente con toda su familia. Vemos que con Lidia se alcanza a ella y su familia. Vemos que con el carcelero se alcanza a él y a su familia. Y con esta mujer, no sabemos si de alguna manera tenía familia, pero al parecer era una mujer que estaba supervisada y era esclava y estaba sometida a ciertas tradiciones y ritos, los cuales les da una ganancia a aquellos que la estaban, vamos a decirlo así, explotando. Dice entonces, estuvieron en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y en un día de reposo, por lo regular, el día que se buscaba, que era el día del Señor, el Sabbat, que era del sábado por la tarde al domingo por la tarde. Hemos estado explicando, hermanos, que para la iglesia del día de hoy, en este siglo XXI, el día del Señor es el domingo. ¿Por qué cambia del Sabbat y por qué Pablo está hablando en este siglo primero del día de reposo, del Sabbat, y por qué no el primer día de la semana? Inclusive posteriormente en las cartas paulinas encontramos que es el primer día de la semana, que es el importante, y el día del Señor. El primer día de la semana para los judíos, sabemos que estamos bajo un contexto judío, el primer día de la semana es el domingo. Entonces se establece el culto. Si tú lees las cartas que el apóstol Pablo escribe, hace mención a ese primer día de la semana. Dice en 2 Corintios capítulo 16, vamos a ver. Perdón, 1 Corintios capítulo 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, que esa semana, hermanos, cambia conforme a la idea judía, a la idea romana, perdón.
Vemos que el primer día de la semana es el domingo, el cual era porque fue el día de la resurrección del Señor, es donde se considera el día de hacerle culto a Dios, aunque vemos ya en los textos que hemos estado leyendo a partir del capítulo 2 que se reunían todos los días. Pero el día principal, que se convirtió en el día principal de hacerle culto al Señor, era el primer día de la semana, que es el domingo, ¿no? Que es el día del Señor, domingo. Así podemos encontrarlo de la derivación del latín, que es de dominos, que es Señor. Entonces, ese es domingo. Y el Sunday, que es el día del sol para los romanos, es así. Entonces, hermanos, por eso se considera el día como el día que se tiene que hacer el culto al Señor. Aunque nosotros sabemos, hermanos, que para nosotros no hay ninguna limitante en cuanto a lo que es el culto al Señor. Tenemos parte del culto a nuestro Dios el día martes, el día miércoles, el día domingo, pero como una actividad principal en la iglesia. De esta manera, como los judíos tenían el Sabbat, y era un día donde se guardaban del contaminarse, se guardaban de hacer esfuerzos, de trabajar, y ese era el Sabbat, y este era el día en que Pablo trataba de llegar a una sinagoga. Aquí buscó una sinagoga, no la encuentra, y algo muy interesante que narra el mismo texto. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río. Era importante que donde se iba a establecer el punto de reunión hubiera agua corriendo, o agua, un lago o un río. ¿Por qué? Porque parte de la tradición en las sinagogas había los ejercicios de purificación que se hacían en las aguas. Entonces, ese lugar se establece como un lugar de oración al aire libre, no había una sinagoga, pero sí había un grupo de mujeres piadosas, un grupo de mujeres temerosas del Señor. Y aquí lo narra y lo describe el texto. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Habla en una generalidad de mujeres, no habla de varones. Quizás pudiéramos ver que había uno o dos, pero aquí vemos a cuatro varones: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, hablándole a un grupo de mujeres. Aquí nuevamente Lucas toma participación en la descripción del texto en la primera persona del plural, nosotros, dice, y fuera de la puerta junto al río donde solía hacer oración, y sentándonos, hablamos, ¿sí? Aquí también nosotros podemos ver que ya lo mencionábamos, que son los primeros pasajes donde empieza a haber una serie de intercambios. Unos habla Lucas en primera persona, perdón, en segunda persona hacia Pablo, y Pablo se dirigió, y Pablo hizo esto, y Pablo hizo aquello. Y en algunos pasajes se involucra en el sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Aquí entonces vemos a una mujer que estaba oyendo el mensaje. Es muy interesante poder entender también por qué había un número de mujeres, no dice si muchas o pocas, pero realmente no había una claridad en el texto acerca de por qué no había una sinagoga. Pero precisamente en el año 49 después de Cristo, donde se está desarrollando este evento, en Roma, Claudio había expulsado a los judíos debido a que ellos habían sido acusados de crear disturbios religiosos en Roma. Y quizás de la misma manera, las colonias romanas, en ese mismo ejemplo, también decidieron expulsar a los judíos. Y aquí vemos la relevancia nuevamente de llevar junto con él a dos gentiles, o mitad gentil, Timoteo, que era mitad griego y mitad judío. Su padre era griego y su madre era judía. Lucas, que era un gentil.
Pablo y Silas, que eran judíos, que posteriormente vamos a entender porque ellos son a los que detienen. Y aquí, hermano, nos hace ver algo muy importante que los que tenían más quizás el acento de judíos era Pablo y Silas, mas no así Lucas y Timoteo, que sabemos que Timoteo fue ahí llamado en la región de Asia Menor y fue reclutado por Pablo para que les ayudara a compartir y llevar el mensaje del Señor. Dice entonces, y creemos que eso fue tomado como ejemplo en esos disturbios religiosos. Ahí tenemos un pequeño vestigio aquí en Hechos, capítulo 18, versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto es una claridad que vemos en el texto bíblico y también podemos encontrarlo en la historia, ¿sí? En la historia secular, en la historia del mundo, en la historia de esa región, en la historia de Roma, que fue algo que aconteció y, por ejemplo, Priscila y Aquila eran dos también que habían estado en Italia y habían sido expulsados de esa región. Dice que en cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, entonces ellos habían venido de esa región de Italia, que es del continente europeo, y aquí posteriormente vemos cómo Pablo, Silas y Timoteo se encuentran con ellos y se dividen y se expande el trabajo del Señor. Entonces, esta colonia romana, en su gran número, tampoco permitía el desarrollo de las sinagogas. Y quizás muchos de los varones u hombres judíos habían sido expulsados. Y por eso, hermanos, habla aún más en el texto. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios. Eso es algo muy importante, adoraba a Dios, una actitud en la cual si precisamente no había sido adoptada plenamente en la religión judía, porque era gentil, pues sí se consideraba temerosa del Señor, así como Cornelio, ¿sí? En el capítulo 10, un temeroso del Señor, y así como hemos hablado de otros pasajes, por ejemplo, en Hechos 13:43, y terminaron la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, esto es el mismo término, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les instaban a perseverar en la gracia del Señor. Entonces, prosélitos, temerosos de Dios, adoradores de Dios, se usan prácticamente en el mismo término. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Entonces, encontramos que muchos de estos hombres habían empezado a creer en el Dios de Israel, temerosos de Dios, pero algunos de ellos no se habían acercado a la salvación a través de Cristo Jesús. Y sabemos que ese es el mensaje que se está llevando. Primeramente, como lo dice Pablo, a los judíos, luego a los gentiles. Y esa siempre es la estrategia que lleva Pablo. Aquí no encuentra una sinagoga, va a buscar dónde es el lugar donde se juntan los judíos que no tenían 10 varones cabezas de familia, pero tenían que presentar su adoración a Cristo, su momento de meditación, su tiempo de oración, no a Cristo, perdón, sino a Jehová, que en ese momento, que aunque sabemos nosotros, ahora Jehová, Cristo y el Espíritu Santo son Dios, pero ellos en su tradición tenían que presentarle un culto a Jehová o a Yahvé, y lo hacían. Se presentaba también un lector de la Escritura, y aquí vemos un acto prominente, que es el de la oración, en el cual podían participar las mujeres. En cuanto a la lectura y el entendimiento de la Escritura, pues era un acto primordial de los varones, pero parece que no hay varones en esta ciudad, no hay judíos, pero estas mujeres que habían adoptado parte de esas prácticas judías en el día de reposo, se habían reunido en ese lugar.
Ahora, esto nos lleva, hermanos, a entender por qué adoraba a Dios o por qué pretendía ser agradable al Señor. Aquí dice, y el Señor abrió su corazón. Nuevamente nos encontramos, aquí es el primer punto que podemos rescatar en cuanto a la doctrina. Aquí sabemos en cuanto a la doctrina de la predestinación, porque el Señor debemos de recordar, hermanos, a aquellos hombres que habían estado, que habían sido predestinados para esa salvación, el Señor lo manifiesta de esa manera. Miren Lucas capítulo 24. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. De esta misma manera lo hizo esta mujer que estaba escuchando el mensaje de Pablo, que estaba escuchando el mensaje que hablaba de Cristo Jesús, porque debemos de comprender y seguir abundando que de lo que hablaba Pablo, que de lo que hablaba Silas, de lo que hablaba Timoteo, que lo que hablaba Lucas era de Cristo. Hablaba de su muerte, hablaba de su resurrección y de cómo a través de esa muerte y de esa resurrección podían tener acceso a la vida eterna y librarse del peso y de la carga de la ley aquellos judíos y la novedad de vida para aquellos gentiles que andaban sin Dios, como lo dice en Efesios capítulo 2, estaban sin Dios, estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban sin esperanza, separados de Dios, separados de la vida. Y el Señor vino a mostrar esa gracia y esa bondad. Y el Señor abrió su corazón para que recibieran lo que Pablo decía. Aquí nuevamente decimos entonces, hermanos, que encontramos como esta mujer llamada Lidia, el Señor, no Pablo. Pablo va con su mensaje elocuente. Por eso él decía, no venimos con poder de convencimiento a través de las palabras, sino que venimos con el poder de Dios. Y eso es Pablo siempre lo que trata de expresar, lo que manifiesta a través del mensaje, y el Señor y el Espíritu Santo, como lo dice en Juan capítulo 16, es el que nos convence, Juan 14, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, el Espíritu Santo. Dice que el Señor abrió su corazón para que pudiera entender lo que Pablo estaba hablando y recibió lo que Pablo decía. Entonces, si entendemos que el mensaje principal de Pablo era hablar de la muerte, de la venida del Cristo, de su muerte, de su entrega, de su pasión, de su resurrección y de la vida que daba a aquellos que creían en él, entonces este fue el mensaje que creyó Lidia, y lo vemos posteriormente en el versículo 15, cuando ella y su familia se bautizaron. La única manera, hermanos, de llegar a bautizarse era que creyeran en el Señor Jesucristo. Esa fue la ordenanza que el Señor dio en Lucas, en Mateo, y de hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, predicar el Evangelio y bautizarlos. Que el bautismo es una confirmación ante el mundo visible e invisible que hemos decidido morir al mundo y nacer a una nueva novedad de vida en Cristo Jesús. Eso lo dice en Romanos capítulo 6. Ese es el acto del bautismo en agua, el morir, el ser sepultados en nuestra carne y nacer o resucitar a una novedad de vida, porque hemos sido muertos en la crucifixión de Cristo Jesús y manifiestos en una novedad de vida en la resurrección del Señor. Entonces, esta mujer fue bautizada. Entonces, como tal, podemos entender que una confesión de fe. Escuchó el mensaje, recibió el mensaje de salvación, recibió el mensaje de vida, fue confirmada a través del bautismo. Aquí es muy interesante porque dice que su familia, entonces, esta mujer pertenecía a una familia, se piensa que era una mujer adinerada, porque lo que ella distribuía el púrpura, una mujer vendedora de telas de púrpura, eran telas caras. Las telas púrpuras que se usaban en el pueblo romano, combinado con el blanco, manifestaban cierto abolengo, cierto rango en el sentido político o económico. Entonces se piensa que era una mujer adinerada porque también contaba con una casa, porque fueron a su casa. Ella les pide, los convence que se queden en su casa. Tenía una familia, al parecer era una mujer o viuda
que pudiera pensarse que también tenía hijos, porque se habla de su familia, aunque dentro del contexto de la tradición romana, una familia se constituía de los esposos, de los hijos, y también los siervos y los esclavos de esa casa se consideraban parte de la familia. Entonces se bautizaron. A veces decimos, bueno, la familia nosotros sabemos únicamente es papá, mamá, hijos, padres, abuelos, es la familia, pero aquí dentro de la idea romana, los propios esclavos que vivían bajo una casa se consideraban parte de esa familia, aunque quizás el trato no se les daba como de familia, pero se consideraban como parte de esa familia. Entonces, ¿cuántos fueron alcanzados en la casa de Lidia? El texto no nos habla ni nos dice mucho, simplemente nos habla acerca de cómo esa familia fue bendecida por el mensaje de Pablo. Y los de su casa, así como lo dice, vamos a ver en este texto, Hechos 11:14, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahí vemos cuando también Pedro comparte el evangelio y serán salvos él y su casa y les habla. Entonces nos habla de un mensaje que se expande a la familia, un mensaje en el cual se llegó primeramente a una familia y parece que aquí se empieza a fundamentar no para el desarrollo de una sinagoga, sino para el trabajo y desarrollo de una iglesia gentil en una colonia romana donde se pueda hablar el evangelio del Señor. Entonces, esto es prácticamente de lo que se está hablando. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, nuevamente tercera persona, diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, aquí dice en el versículo 15 de la Biblia de las 60, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hay otra versión que dice que yo soy salva, que he encontrado la salvación, que he sido regenerado. Esta palabra llama la atención, hermanos, porque esta mujer aceptó el mensaje del Señor, fue bautizada, fue adoctrinada. No decimos propiamente que se convirtió en un discípulo, porque ese fue el mensaje del Señor, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entendemos, hermano, que para llegar al bautismo se hacía una catequesis donde se enseñaban muchos de los principios en los que creían los apóstoles. Por eso el credo de los apóstoles marca 6 o 7 puntos que se les enseñaban a aquellos que habían creído en el mensaje de la salvación a través de Cristo Jesús y se les instruía para que pudieran conocer qué alcance, qué creían, cómo tenían que caminar. Y al aceptar ellos se hacían discípulos, no solamente creyentes, y decidían bautizarse. Entonces aquí encontramos, se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgas que soy fiel al Señor, que soy salva, dice otra versión, venid a mi casa. Y vemos que ahí se rompe el paradigma que surgió en algún momento con Pedro cuando un gentil le invita a quedarse en su casa, que le resultó en un reproche en Hechos capítulo 11 de la iglesia que estaba en Jerusalén. Muchos los cuestionaban, lo juzgaban porque había comido, porque había estado pasado la noche en la casa de un gentil. Y aquí es algo mucho más interesante porque estaban llegando a la casa de una mujer gentil y ellos eran 4 varones, ¿verdad? Entonces, ella los invita, los persuade, les ruega que se quede ahí en su casa, quizás por la misma palabra que se llevaba, el alimento enriquecedor de la palabra del Señor, y eso les nutría, les bendecía, les fortalecía. Ella dijo, si juzgas que soy fiel al Señor, y eso es algo, hermanos, que debemos de tener presentes, dar testimonio, no como cristianos, sino ser fiel a Cristo Jesús, fiel estando los hermanos presentes o estando los hermanos ausentes. Yo soy fiel al Señor y mantenernos bajo ese principio y bajo esa autoridad de ser fieles al Señor Jesucristo, de ser fieles en lo que creemos, de ser fieles y congruentes a la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús.
Dice, y el Señor abrió su corazón para que recibieran lo que Pablo decía cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió ahí. Entonces esa fue la persuasión. Entonces vemos que de alguna manera esta mujer había aceptado la salvación del Señor. Pablo digo, esta mujer le pide a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas que se queden en su casa y decidieron quedarse en su casa. Aquí pudiera parecer que el hecho de compartirle a su familia es que Lidia fue a su casa por ellos, los trajo, les hablaron, o no se hicieran sus acompañantes en el mensaje, en el momento que está recibiendo el mensaje, también reciben el mensaje de la salvación y ella los invita a ir a su casa. Simplemente son deducciones del propio texto, el propio texto no nos lo dice, y en ese momento deciden tomar su oferta de quedarse en su casa y ella lo acepta. Aconteció que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Entonces, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Sí? Decía un espíritu de pitón. ¿Sí? Lo mismo aquí menciona un texto, cuál es ese espíritu que habita en una mujer, la cual era posicionada y se buscaba el oráculo de Apolos, el cual les advertía sobre el futuro, sobre ciertas situaciones. Era una adivinación de algunos hechos, la superstición, la hechicería, que es algo, hermanos, que está aún vigente en estos tiempos, porque es algo que prohíbe el Señor. Mucha gente ha preguntado, oiga, hermano, la adivinación, la hechicería, si existe, claro que existe, porque Dios la prohíbe. Si no existiera, pues Dios no la prohibiría. La consulta a los muertos, el espiritismo, todo eso existe, por lo cual el Señor podemos encontrar en el Antiguo Testamento que es algo que prohíbe, y aquí vemos a Pablo liberando a una mujer de este espíritu de pitonisa. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Entonces, hermanos, ya había acontecido la conversión de Lidia, de su familia, ya habían estado en su casa y tenían un acto de seguir predicando el evangelio en esta ciudad, en esta comunidad, en esta colonia romana, porque es algo que debemos seguir tomando en cuenta de lo que acontece en el texto más adelante. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. En aquel momento quedó libre esta mujer de ese espíritu. Y podemos ver, hermanos, algo muy interesante. Siempre va a haber una oposición. Cuando un alma se salva, hay una oposición. Aquí vemos una oposición del enemigo al generar un distractor. Aunque era verdad lo que estaba diciendo y Pablo decir, bueno, pues esto me apoya, porque esta mujer que en esa región era conocida como una adivinadora, sabemos que el Señor, hermano, no necesita, no está sustentado del testimonio de nosotros, pero nos usa en esa gracia, nos usa en esa misericordia. Y Pablo de alguna manera comenzaba a hablar el Evangelio y esa mujer seguía hablando, quizás estorbando el mensaje del Señor para que pudiera llegar con toda claridad.
Entonces así compartiendo, decir, bueno, ¿a quién le hacemos caso? A Pablo, a la mujer que está gritando, a la mujer que está proclamando que estos son siervos de Dios, que proclaman el mensaje del camino. Y a Pablo dice que le molestó. ¿Sí? Entonces, desesperado, más desagradando esto a Pablo, porque aunque era una verdad que no provenía del Señor, sino venía del enemigo. No necesitamos del testimonio del enemigo para hacer saber que el mensaje que estamos llevando es cierto y es verdadero. Siempre va a haber una oposición, hermanos, una oposición. Entonces, de alguna manera, esa oposición va a querer interrumpir que el mensaje se lleve con toda libertad, el mensaje se lleve con toda claridad, con toda exactitud. Entonces, mientras menos distractores haya en la comunicación del mensaje del Señor, va a ser mejor. Entonces, Pablo en aquel momento tomó el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, el cual, hermanos, es necesario para echar fuera. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Esa es la encomienda y la autoridad que el Señor les había dado. Y el Señor, hermanos, había traído esa libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Así lo hacía también Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 6, porque no hay otro nombre dado a los hombres que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y usa la misma directriz Pablo, porque el Señor les había dado esa encomienda, y esto, hermano, refuerza la autoridad que el Señor les había dado a los apóstoles. Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A los 12 apóstoles, les había dado autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Y ahora vemos este refuerzo en Pablo, por eso Pablo era apóstol. Y son uno de estos principios que tenían el oficio apostólico, como ya lo explicamos en Hechos capítulo 1, donde en Hechos capítulo 1 se trata de explicar y aseverar cómo es que Judas tenía que ser sustituido por Matías. Y algo, hermanos, que tenemos que estudiar e indagar, porque dice en Apocalipsis capítulo 20 que el templo está sostenido sobre 12 fundamentos, que tiene el nombre de los 12 apóstoles. Aquí la pregunta es, ¿cuáles de esos 12 apóstoles? ¿Va a estar el nombre de Judas? Creo que no. ¿Estará el nombre de Matías? Algunos dicen no, va a estar el nombre de Pablo. Y eso en su momento lo vamos a estudiar, hermanos. Ahora solamente te lo dejo como un pensamiento. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevase nada. Bueno, ahí la ordenanza del Señor, pero les da autoridad, ¿sí? Sobre los espíritus inmundos. Y es esa autoridad de la que tiene uso y facultad Pablo para echar fuera a los demonios que hay, o el demonio que habita, o el espíritu de adivinación en esta mujer de Hechos capítulo 16, versículo 18. Entonces ese demonio sale, dice, pero cuando usamos, dice, y te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Pero cuando usamos vieron que se les había ido la esperanza de ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y aquí ya la siguiente semana vamos a hablar de cómo es importante esto para entender que las autoridades en ese lugar no eran las autoridades de una sinagoga o las autoridades del templo, sino eran autoridades civiles romanas 100% establecidas sobre esa colonia romana, y bajo esos principios y bajo esa autoridad es juzgado Pablo. Entonces, hermanos, esto es lo que hace esta mujer libre. Entonces encontramos aquí ya la libertad de una mujer llamada Lidia y de una mujer que tenía un espíritu de una pitonisa. Se empieza a proclamar, se empieza a hablar el evangelio,
Y el siguiente que es llamado es el carcelero a conocer al Señor. De eso vamos a hablar la siguiente semana, esperando y pidiendo al Señor que cada uno de nosotros seamos bendecidos, seamos fortalecidos en el Señor y seamos ministrados en la gracia del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues Dios te bendiga. Le pido al Señor que pueda ser de bendición este estudio. Vamos a ir avanzando. Creo que este texto que ahora estamos leyendo en su gran mayoría a partir de este capítulo 16 en adelante es muy descriptivo. A menos que tengamos que ir a encontrar algunos textos en las cartas de Pablo para que nos abunde más en cuanto a cierto punto, cierto aspecto que se está narrando en el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, porque aquí ya no aparece Pedro, Juan tampoco aparece en esta descripción del libro de los Hechos a partir de estos capítulos 16. Santiago aparece una o dos ocasiones más y parece que aquí lo que se está haciendo una descripción y una narrativa es de lo que el Señor está haciendo a través de Pablo en esta descripción, plantando y llevando el evangelio a los gentiles. Entonces, hermanos, tengámoslo en cuenta y creamos y caminemos siempre en el Señor Jesucristo. Oremos al Señor y que Dios bendiga tu vida. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, bendecimos tu nombre y te rogamos, eterno Dios, que seas tú con nosotros, que nos ministres de tu amor, que nos ministres de tu gracia, que nos ministres de tu bondad y de tu misericordia, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y seas tú, Señor, con cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Pues no queda más que despedirnos y darle gracias al Señor por tu vida, que el Señor bendiga tu alma, sea contigo y siga ministrando de esa bendición en tu corazón. El Señor te bendiga, hermanos. Recuerden, el día martes tenemos el culto de oración, ya sea que participe de una manera virtual o estando ahí en la congregación. El día miércoles estamos hablando de la edificación de la iglesia. Y el día domingo tenemos nuestro culto de adoración, que ya estamos llegando un poquito más de hermanos. Tenemos la ventaja y nuevamente lo hemos reiterado que puede ser al aire libre en nuestro culto. Y siempre tratamos de tener las medidas de sana distancia, lavado de manos, el tratar de desinfectarnos al llegar al lugar. Y creemos, hermanos, que el Señor ha de fortalecernos y de bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios te bendice, hermanos. El Señor sea contigo y con tu familia. Y como hasta el día de hoy, el Señor siga siendo con nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.